Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este suéter o buzo, es muy fácil y muy sencillo de realizar. Al comienzo del video lo muestro en su totalidad para que puedan observarlo y espero les guste. Bueno, este suéter tiene de medidas de largo 60 centímetros, de ancho 50 y de manga 48, que sería este. Recuerden que los colores ya dependen del gusto de cada uno de ustedes. Yo elegí este color crema, azul claro y azul oscuro. En el azul oscuro fueron 350 gramos de lana y la aguja con la que vamos a trabajar es con una aguja de 4, puesto que la lana es para aguja de 3 a 4 milímetros. Entonces voy a escoger esta de 4. Bueno, por lo pronto les voy a enseñar a realizar esta parte. Es como un girasol. En el canal de YouTube tengo el tutorial de la flor, solo el de la flor, que se llama girasol de 12 pétalos. Entonces, esta flor ya está en el canal de YouTube. De igual manera, aquí en el video les dejo el enlace en la cajita de descripción y también en la cajita de comentarios les dejo en el comentario fijo, les dejo el link para que ingresen a realizar la flor. Con esto es para que el video no se nos haga tan extenso. Entonces la flor ya la tenemos aquí en nuestro canal, que sería esta. Es el girasol de 12 pétalos. Entonces vamos a iniciar a realizar esta parte de nuestro suéter. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a ingresar a cualquier piquito de nuestra florecita o de nuestro girasol. Yo ya aquí tengo mi hilo asegurado. Voy a ingresar y voy a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas, ingreso al próximo piquito que hay aquí con un punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me voy al próximo piquito con un punto deslizado. Y eso es todo lo que hay que hacer alrededor de todo nuestro girasol. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta y solo es ingresar aquí a la primera cadena con un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar aquí con un punto deslizado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en cada espacio vamos a hacer tres puntos altos, una cadena de separación, 3 puntos altos. Entonces ya ingresé aquí con un punto deslizado, voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto, voy con 2 y voy con 3. Cadena de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación, ingreso al próximo espacio, 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadena de separación y aquí al lado en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación y realizamos exactamente lo mismo. 3 puntos altos, una cadena de separación, 3 puntos altos en el mismo espacio, cadena de separación y repetimos la secuencia alrededor de nuestro girasol hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué a mi final y solo me queda hacer la cadena de separación y aquí en la tercera cadena ingreso con un punto deslizado. Ahora, aquí donde hicimos la cadena de separación en este espacio, aquí voy a ingresar con un punto deslizado. Y voy a realizar en este espacio 3 puntos altos. Entonces subo con 3 cadenas que representan un punto alto y me voy con 2 puntos altos más.
Entonces aquí quedaría un 3 puntos altos. Esto sería de aquí en adelante punto granny, o es como si realizáramos un granny square normal. Entonces aquí vamos con cadena de separación y aquí en la punta de nuestra flor, en este espacio, voy a realizar aquí mi primera esquina. Entonces son 3 puntos altos, 1, 2, 3. Vamos a trabajar en el mismo espacio porque vamos a hacer una esquina. Y aquí, si ustedes desean hacer 2 o 3 cadenas de separación, de mi parte voy a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos con 2 y 3. Cadena de separación. Ahora voy a ingresar aquí en la mitad donde realizamos nuestro punto, perdón, nuestra cadena de separación y simplemente vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2 y 3, todo en el mismo espacio. De aquí para allá es como punto grande. Ahora cadena de separación, ingreso a este espacio, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación, voy a ingresar aquí en la mitad donde realizamos los 6, aquí en la cadena de separación, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación, en el próximo espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cadena de separación. Aquí en este espacio que se formó en la cadena de separación que realizamos anteriormente, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y cadena de separación. Y aquí en la punta de mi hojita, de mi próxima hojita, voy a hacer una esquina nuevamente. 3 puntos altos. Todo en el mismo espacio, 2 cadenas de separación y dentro de la misma espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3, cadena de separación y así es como nos queda. Entonces, de esquina a esquina son 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos grandes. Entonces aquí llegamos a nuestra esquina y aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que aquí tenemos que hacer nuestra próxima esquina. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí sería nuestra próxima esquina. Y aquí, punto granny nuevamente y cerramos acá. Entonces recuerden que son 1, 2, 3, 4, 5. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí haríamos nuestra esquina, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí haríamos nuestra esquina y cerramos aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y ya realicé mi cadena de separación. Solo me resta ingresar 1, 2, 3 a la tercera cadena con un punto deslizado. Y así es como nos está quedando. O sea que ya vamos 1, 2 y 3. En este caso yo hice 3 de azul oscuro. Entonces aquí es muy sencillo, simplemente es igual realizando punto granny. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a dirigir con un punto deslizado al próximo espacio. Entonces aquí me dirijo. Voy a subir con 3 cadenas y voy a realizar aquí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces, uno que hicimos con las 3 cadenas y los otros 2 son 3 cadenas de separación. Y aquí llegamos a nuestra esquina. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos altos. 2 cadenas de separación. Y 3 puntos altos.
cadena de separación, ingreso al próximo espacio que sería este, 3 puntos altos, cadena de separación, aquí 3 puntos altos, y ya aquí es como si realizáramos un granny square normal, 3 puntos altos. Y así es como nos está quedando. Entonces aquí la idea es realizar las vueltas que ustedes requieran hasta encontrar el ancho. Entonces, cuando encontremos el ancho, de mi parte serían 50 centímetros, entonces ahí pararía y ya iniciaríamos a hacer el resto del suéter. Entonces, aquí en este caso yo hice una variedad de colores, azul oscuro, claro, crema y azul oscuro. Ya estos colores ya dependen del gusto de cada una de ustedes. Entonces, por mi parte, me voy a ir haciendo las vueltas que sean pertinentes hasta encontrar el ancho y cuando tenga los 50 centímetros regresamos. Bueno, yo les voy a hacer la muestra con estos dos grannies para no realizar otro suéter, puesto que ya realicé este. Entonces voy a hacerles la muestra con estos dos. Aquí, por ejemplo, digamos que yo ya aquí tengo mis 50 centímetros. Entonces digamos que de ancho ya tengo los 50 centímetros. Entonces esto mide en verdad 24, pero digamos que ya mide 50. Entonces ya tengo el ancho, ahora me falta el largo. Entonces para el largo simplemente vamos a tejer de acá para acá hasta encontrar el largo que ustedes desean. Entonces yo mi saco o mi suéter lo realicé hasta encontrar los 60 centímetros y al final le puse un colorcito azul claro para darle una variedad de color. Pero como les digo siempre, ya depende del gusto de cada una. Entonces vamos a pararnos aquí en esta puntica y vamos a tejer con punto granny así alrededor hasta encontrar el largo. Entonces voy a tejer aquí una hilera para darles un ejemplo de cómo se hace. Bueno, entonces yo ya tengo mi hilito asegurado en esta esquinita y voy a subir aquí con 3 cadenas que me representan un punto alto. Entonces vamos con 3 cadenas. Y dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Vamos a hacer cadena de separación y me dirijo al próximo espacio. Vamos con 1, 2 y 3. Aquí es punto granny. Cadena de separación. Me dirijo al próximo espacio que sería este. Vamos con 1, 2 y 3. Cadena de separación y me voy a ir así hasta llegar aquí a la esquina. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí yo ya estoy llegando a mi esquina y voy a hacer 3 puntos altos. Y voy a hacer 3 cadenas, volteamos y aquí continuamos en este espacio con 3 puntos altos. Y así me voy tejiendo hasta encontrar el largo que deseamos. Como les digo, yo de largo lo realicé de 60 centímetros. Y también lo vamos a realizar en esta otra parte, en la segunda parte. Recuerde que son dos, el delantero y la parte de atrás. Entonces, en esta parte también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer las vueltas que necesitemos. Si aquí hay, si aquí hay 20 vueltas, aquí también 20 vueltas. Tienen que quedar exactamente iguales para la hora de coser, quede perfecto. Entonces, aquí vamos a tejer hacia alrededor hasta llegar al largo y de igual manera en esta parte. Entonces, cuando tenga las dos partes tejidas,
regresamos. Bueno, entonces ya como tejimos nuestra parte de lo largo, ya encontramos el largo y el ancho, ya esa es la talla de nuestro suéter. Ahora lo que vamos es aquí a nuestro cuello. Entonces coloqué 2 separadores porque quiero este suéter, digamos, lo quiero cerrado, no lo quiero un escote tan grande. Entonces digamos que aquí en esta parte solamente dejé 2 puntos grandes, pero en el suéter que tengo acá, en el que realicé, este suéter yo lo que hice fue solamente ponerle 1, 2, 3. Entonces aquí se dan cuenta, 1, 2, 3. En la tercera, en el tercer punto granny, lo que hice fue ponerle un separador y de igual manera en esta parte, si se pueden dar cuenta. 1, 2 y 3, o sea, aquí en esta parte. Y lo que hice fue aquí tejer 2 líneas de punto granny para darle altura a mi suéter. Pero como se pueden dar cuenta, es muy escotado. Entonces, si lo quieren más cerrado, pueden ponerlo 6, puede ser 6 y aquí 6. Entonces quedaría más o menos así. Aquí entraría la cabeza. Si lo quieren un poquito más cerrado, 7 o 7. Si lo quieren más abierto, entonces 3, 3, 4, 4. Entonces, aquí ya depende del gusto de cada uno. Si lo quieren escotado, si lo quieren más cerradito. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos que aquí lo quiero cerrado. Entonces solamente dejé 2, ¿sí? 2 puntos grandes. Como ya les expliqué anteriormente, pueden hacer 6 y 6, 4 y 4, 5 y 5, depende como quieran, si lo quieren escotado, si lo quieren cerrado. Bueno, y entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo en esta parte, que si acá hay, digamos, 1, 2, 3, 4 grupos de punto granny, aquí de igual manera. Siempre debe ser lo mismo. Entonces aquí tengo asegurado mi lana en la esquina y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ingreso a este espacio. Vamos a realizar 3 puntos altos. Sería un punto granny. Cadena de separación. Me dirijo a este espacio. 3 puntos altos. Cadena de separación. 3 puntos altos. Cadena de separación, 3 puntos altos. Ya llegué donde tengo mi separador. Entonces aquí tengo 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí debo tener los mismos. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya está perfecto. Solamente son dos filas. Subo con 3 cadenas. Igualmente me dirijo acá a este espacio. Y hacemos 3 puntos altos. Cadena de separación y así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya aquí ya completé mis 2 filas y solamente me resta hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar. Entonces aquí ya tenemos nuestras 2 filas de punto granny. Ahora lo que vamos a hacer es, recuerden, derecho con derecho, el revés con el revés queda afuera y lo que vamos a hacer es coser esta parte y esta parte. Entonces vamos a coser. Bueno, yo ya tengo aquí mi aguja con mi hilo y lo que vamos a hacer es aquí en la esquinita vamos a coser. Recuerden no dejar tan ajustado y aquí vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo para que no se nos vaya a soltar. Y de paso vamos escondiendo estas lanitas que quedan por ahí pendientes. Entonces vamos a coser esta parte. Y vamos escondiendo el hilito. Entonces cogemos de acá y vamos cosiendo. Y vamos guardando el hilito. Cogemos acá
y cojo el hilito y lo pongo por encima, por debajo, perdón. Vamos aquí y vamos aquí. Vamos aquí y vamos acá. Vamos cosiendo y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí llegué a mi final y solamente es hacer un nudito y lo que vamos a hacer es abrir aquí nuestro trabajo y vamos a perder el hilo aquí en la mitad de la costura. Perdemos el hilo y vamos a cortar. Y así es como nos está quedando. Y de igual manera vamos a hacerlo en esta parte. Entonces voy a coser esta parte y volvemos. Bueno, entonces así nos quedó cosido nuestra parte de arriba de nuestro cuello. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar acá, doblar aquí nuestro suéter y vamos a realizar lo que son nuestras mangas. Entonces esta manga midió 16 centímetros. Entonces, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, de aquí a acá, digamos que son 16 centímetros. Entonces, de aquí a acá, digamos que son 16 centímetros. Entonces vamos a ponerle nuestro separador. Y lo mismo de esta parte. Digamos que aquí son 16 y también de aquí a acá son 16, por ejemplo. Entonces también son 16 y vamos a colocar nuestro separador de esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coser esta parte y coser esta parte. Bueno, ya terminé mi suéter, ya lo terminé de coser y así es como nos queda. Ahora vamos a realizar nuestras mangas. Esta manga, como ya les había comentado, mide 48 centímetros y en fila granny, en filas, hice 32 filas. 32 filas y en centímetros fueron 48. Ahora, a lo largo mide 16 y en puntos granny hice 14 puntos grannies. Entonces, lo mismo que realicé en esta manga, también lo debemos hacer en la otra para que nos quede iguales. Y de igual manera lo vamos a hacer aquí. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña muestra de cómo lo realicé. Bueno, entonces aquí voy a ingresar con mi aguja, con mi hilo. Vamos a hacer el nudito para asegurar nuestro trabajo. Y aquí voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. 1, 2 y 3. Y dentro del mismo espacio voy a realizar 3 puntos altos. Entonces vamos 2 y vamos 3. Vamos a hacer cadena de separación. Me dirijo al próximo espacio que sería este y vamos ocultando este hilito y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación. Me voy al próximo espacio y realizo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación en el próximo espacio igual, aquí igual, y me voy alrededor hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí ya di mi primera vuelta, ya llegué aquí a mi final y lo que voy a hacer es cadena de separación. Me dirijo a la tercera cadena que realizamos al comienzo, punto deslizado, y me voy a dirigir aquí a este espacio. Entonces lo voy a hacer con un punto deslizado.
Ya estando dentro del espacio, vamos a hacer exactamente lo mismo. Subimos con 3 cadenas y que representan un punto alto y vamos a hacer 2 puntos altos más y así es como nos queda. Igual cadena de separación, ingreso al próximo espacio y hago lo mismo. Perdón. Y hacemos lo mismo. Entonces, vamos a ir dando las vueltas que sean necesarias hasta encontrar el largo que cada una desea. De igual manera, en mi caso, aquí serían 14 puntos granny, que serían estos de acá. 14 en total que hay alrededor de mi suéter. Entonces aquí serían 14 puntos granny y lo largo serían 32 filas o 48 centímetros. Y así nos vamos en esta parte del suéter y obviamente en la otra parte tenemos que hacerlo exactamente igual para que nos quede bien bonito. Y ahora vamos a continuar con lo que es la parte de nuestro cuello. Bueno, aquí para nuestro cuello yo lo que realicé fue 3 filas, 1, 2, 3, 3 filas de punto alto. Entonces, en cada fila hice disminuciones porque lo quería escotado, pero que no se me cayera, entonces un poquito cerrado. Entonces hice disminuciones y realicé 3 filas. Recuerden que ustedes pueden hacer 1, 2, 3, 4 filas, las que ustedes desean, y también pueden hacerlo, bien sea con este mismo punto granny, o pueden hacerlo con punto bajo, punto medio, punto alto, como ustedes gusten. Entonces, aquí de mi parte realicé 3 vueltas con disminuciones, una en cada punto. Entonces, aquí estoy con mi muestra y este sería mi cuello. Entonces voy a ingresar a cualquier puntico alto, a cualquier cadena, perdón. Voy a ingresar acá con mi hilo y lo voy a asegurar. Entonces voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en cada espacio voy a realizar un punto alto. Perdón, entonces un punto alto acá. Me dirijo al próximo espacio que sería este donde hicimos la cadena, un punto alto. Aquí en este espacio un punto alto. Entonces digamos que quiero hacer una disminución, entonces voy a dejar este espacio y voy a tejer aquí. Entonces dejo este espacio y ingreso al próximo espacio. Y ya hice mi disminución. Aquí punto alto. Aquí punto alto. Digamos, pueden hacer disminuciones cada 4, 5 o cada 10, ya depende de cada una. Entonces, digamos que aquí voy a hacer una disminución, entonces no voy a tejer acá, sino que me dirijo a la próxima, que sería acá, y hacemos un punto alto. Aquí un punto alto. Aquí un punto alto. Entonces, digamos que quiero hacer una disminución, entonces aquí dejamos este espacio y nos vamos a esta parte y hacemos un punto alto. Aquí como hicimos cadena de separación, ahí va un punto alto. Aquí podemos hacer otro punto alto. Y digamos que aquí quiero hacer una disminución, entonces voy a tejer acá. Entonces dejo este espacio y continúo en el siguiente, punto alto. Y aquí sería un punto alto. Aquí sería un punto alto. Y así me voy hasta llegar aquí. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya terminé mi primera vuelta y lo que voy a hacer es 1, 2, 3 en la primera cadena que realizamos al comienzo del tejido. Vamos a hacer un punto deslizado.
Entonces aquí pueden dejar el cuello así con una vuelta o si quieren continuar con otra. Entonces si quieren continuar simplemente es subir con 3 cadenas y exactamente lo mismo en cada espacio un punto alto. Aquí un punto alto. Y si queremos una disminución, entonces aquí dejamos este sin tejer y seguimos en el próximo. Y así me voy hasta encontrar las vueltas que ustedes desean. Como ya les dije, aquí en el suéter que yo realicé hice 3 vueltas. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces aquí ya hacen las vueltas que sean, que ustedes desean para que les quede bien bonito. Y pienso que eso sería todo. Aquí está el suéter, entonces ya saben, pueden jugar con colores, pueden ponerle al final de las mangas un color o aquí debajo como yo lo hice aquí con azul, azul y azul. Bueno, y esto sería todo. Espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide darle like, compartir, comentar y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.